Hoy día vamos a hablar sobre el tema del turismo en el Perú. Para poder entender el turismo en el Perú es necesario entender cuál es la lógica del desarrollo turístico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo turístico? Eh, el desarrollo turístico se construye a partir de la identificación del recurso turístico. Y el recurso turístico puede ser un recurso cultural o un recurso natural. Los recursos culturales son fáciles de identificar, son monumentos históricos, son monumentos arqueológicos, pero también son culturas vivas. Dentro de las manifestaciones de las culturas vivas están, por ejemplo, la gastronomía, la danza, la pintura, y dentro de los recursos naturales podemos hablar de la geografía, de los ecosistemas, de la biodiversidad. Alrededor de esto se construye el desarrollo turístico. Cuando a este recurso turístico que hemos identificado en un país, en una región, se le añade infraestructura y servicios básicos, ¿qué es esa infraestructura y qué son servicios básicos? La infraestructura mínima que es seguridad, vías de transporte. Nosotros identificamos un resto arqueológico, tenemos que primero hacer un camino para llegar ahí. Servicios de salud, saneamiento, agua, luz y comunicaciones, que hoy día no son solo carreteras, que también puede ser internet. Ese recurso se convierte en un atractivo turístico. Paso 1, recurso, lo dotamos de infraestructura y servicios básicos y se convierte en atractivo turístico. Ya tenemos este atractivo, pero cuando a ese atractivo además le añadimos o le ponemos la planta y los servicios turísticos, como son transporte marítimo, terrestre, aéreo, hoteles, hospedaje, restaurantes, guías, la oficina de información y de orientación, además de ya no hay un hotel pequeño, ya hay un hotel más complejo, ya no hay un hospedaje pequeño como podría haber en un atractivo. Esto se convierte en un producto turístico. Una vez que tenemos listo el producto turístico, ya hay proveedores que permiten poder equipar todo esto que habíamos hablado de las plantas y servicios, ya hay personal capacitado. Entonces ya este producto comienza a ser vendido por tour operadores, por mayoristas, por agencia de viaje. Ya no es solo que uno va conociendo, va llegando, no, ya está empaquetado, ¿no? Y todo esto es para que toda esta planta y servicios turísticos se venda, ya sea por internet o por el canal tradicional. Porque es interesante tener claro el tema del recurso, del atractivo y del producto. Porque a cada uno de estos niveles de desarrollo les corresponde un tipo de turismo. A ver, por ejemplo, nosotros hemos encontrado una playa que es un recurso turístico natural. Entonces, ese recurso turístico es una playa bonita, que tiene sol todo el año, etcétera, etcétera. Y cuando recién se identifique ese recurso, comienza a ser visitado por los turistas locales, por los turistas de la misma región, incluso por los turistas de la región vecina. Por ejemplo, la gente de Tumbes va a Piura, la gente de Chiclayo va a Piura, la gente de la misma ciudad comienza a ir a visitar ese recurso. En el momento que ya comienza a haber más tráfico de turistas, ya se puede instalar la infraestructura básica y así sucesivamente. Para cada tipo o para cada nivel de desarrollo hay un tipo de turismo, hasta llegar al turismo receptivo, que es el turismo que viene de otro país a visitar nuestros productos o en su caso, en algún momento, hasta nuestros atractivos turísticos. Entonces, hay que tener lógica para ver un lugar y decir, este lugar, este sitio, esto está a nivel de recurso, entonces todavía tenemos que dotarlo de más para volverlo atractivo. Y cuando sea un atractivo y comienza a llegar más gente, llegará la inversión hotelera, llegará la inversión a restaurantes y etcétera, hasta convertirse en un producto turístico. Esta es la evolución de la llegada de turistas al Perú.
el turismo es una actividad muy inclusiva. El turismo es una actividad descentralizadora. Por eso es importante promocionar el turismo en el Perú. Y si ustedes ven, el turismo además es una actividad transversal. ¿Por qué es transversal? Porque no depende de un solo sector el desarrollo. ¿Qué quiero decirles? Se puede identificar un recurso cultural que estará bajo la tutela del Ministerio de Cultura. Se puede identificar un recurso natural que puede estar bajo la tutela del Ministerio de Ambiente o del Ministerio de Agricultura. Se puede identificar áreas geográficas que pueden responder al gobierno regional. Entonces, cuando nosotros queremos llevar de este recurso, convertirlo en atractivo, hay que pedir que otros sectores se involucren. El sector que provee seguridad, el sector que provee vías de transporte, el sector que provee energía. Entonces, el turismo es una actividad que para desarrollarse necesita de la presencia transversal de otros sectores. Si el sector, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se compromete en el desarrollo de un destino turístico, nunca habrá una buena carretera, a lo mejor el aeropuerto no va a ser mejorado. Si el Ministerio del Interior no se compromete en poner un puesto de policía en este sitio que cada día está más visitado por turistas, tampoco habrá un desarrollo turístico eficiente. Entonces, de esta primera transparencia, ¿qué debemos sacar? Que el turismo tiene diferentes niveles de desarrollo. Para el nivel de recurso turístico comienza a llegar la gente de la ciudad, el turismo local, luego vienen los de la ciudad vecina, luego vienen los de la región, luego vienen los de la región vecina. Entonces, cada nivel de turismo, de desarrollo turístico, tiene un tipo de turismo diferente. Y esta visión que ustedes ven de desarrollo turístico se hace desde el gobierno. Esta es la visión que un gobierno debe tener. Identificar qué está a nivel de producto, qué está a nivel de atractivo, qué está a nivel de recurso turístico. Y tener la capacidad como sector de articular con otros sectores para poder llevarlos al nivel deseado, al siguiente o a su más alto nivel posible. Es cierto que también en estos niveles, así como es transversal como sector, es vertical como niveles de gobierno. Hay cosas que le corresponderán hacer al gobierno central, hay cosas que le corresponderá hacer al gobierno regional y otras que les corresponderá hacer al gobierno local. Entonces, el turismo es transversal, tiene niveles de desarrollo que se identifican con tipo de turismo y además hay actividades que las realiza el gobierno central, el gobierno regional o el gobierno local. Ahora, después de esto, que es un tema conceptual importante e interesante de entender, vamos a hablar de cómo es el destino turístico Perú. Hace 109 años, el mundo recibió la noticia de que existía Machu Picchu. Hace 109 años, el investigador norteamericano Hiram Bingham publicó en la revista National Geographic la existencia de la ciudad perdida de los incas. Ciudad perdida de los incas que ustedes tienen que saber que estuvo oculta 400 años. Los españoles llegaron en 1532 y se dio la noticia al mundo de su existencia en 1911. Entonces, es muy importante tener claro que Machu Picchu fue una ciudad literalmente escondida. Con ese concepto hay que protegerla, porque fue diseñada para ser protegida y estar escondida. ¿Qué pasa en el mundo cuando aparece esta noticia? El mundo se dio cuenta que esta edificación, que este resto arqueológico había sido creado por una civilización extraordinaria, porque
en los términos de ingeniería, de hidráulica y de arquitectura, Machu Picchu es extraordinario. Pero no solo es eso, porque este asombro, esta necesidad de querer descubrirlo, de querer aprender y explorar Machu Picchu, se vio enriquecida porque mucha gente habla y te habla la foto de Machu Picchu, pero Machu Picchu es mucho más que el monumento arqueológico. Machu Picchu es un parque natural, es el santuario histórico de Machu Picchu, que además es patrimonio mixto de la humanidad. Y el patrimonio mixto es patrimonio cultural y patrimonio natural. ¿Por qué? Porque el ecosistema en el que está el monumento es extraordinario. Entonces, es por esta razón que el turismo del Perú desde hace 109 años está capitaneado, por decirlo de alguna manera, la locomotora que ha jalado el turismo es evidentemente esta maravilla del mundo que es Machu Picchu. Sin embargo, nos debe quedar claro que a pesar de tener el Perú uno de los más, o el más importante atractivo arqueológico-cultural del mundo, el Perú en sí mismo es un país con vocación turística. ¿Y por qué es un país con vocación turística? Imaginémonos antes de 1911. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Vendría la gente al Perú? ¿A qué vendría el Perú? Quiero contarles, porque esto es historia, que desde antes ya venía gente incluso a hacer turismo científico. Raimondi, Humboldt, todos vinieron a conocer este país del que se hablaba maravillas. Se hablaba maravilla de la cultura que se había encontrado, se hablaba maravilla del oro, pero también se hablaba maravilla de la naturaleza. Entonces, digamos que el gran despegue turístico y la gran noticia en el mundo se da efectivamente a la aparición de Machu Picchu, pero ya el Perú, el país geográficamente tiene en sí mismo, además de su riqueza cultural arqueológica, vocación turística. El Perú en su territorio tiene 60% de Amazonía. Y no nos olvidemos que somos el país donde nace el río Amazonas, de la confluencia del Ucayali y del Marañón. Y que además nuestra selva es una selva particular en la medida que está poblada por nativos que tienen toda un conjunto de características que los configuran como culturas propias, tienen hasta idiomas propios. Entonces la selva peruana, esta Amazonía, aparte de la inmensa riqueza natural, también ofrece una inmensa riqueza cultural. Luego tenemos el 28%, la cordillera de los Andes, que divide al Perú en el flanco occidental y en el flanco oriental. Los Andes nos han dado un perfil diferente. Es más, cuando la gente se refiere en muchos sitios al Perú, se refiere al país andino, porque tenemos la mayor porción de la cordillera de los Andes en Sudamérica. Y tenemos la costa peruana. La costa peruana es muy particular, y es muy particular porque tiene la característica natural que es el punto donde confluye la corriente fría o corriente del sur, corriente de Humboldt, con la corriente del norte, que viene del norte del Ecuador, que es la corriente del Niño, y que configuran uno de los mares más ricos del mundo. Entonces, si no tuviésemos Machu Picchu, ¿seríamos atractivo turístico? Por supuesto, pero gracias a Dios lo tenemos. Y es una herencia maravillosa de nuestros antepasados incas. Y para ver un poco más o menos de para que vean ustedes cómo podemos demostrar, mira, sin hablar de Machu Picchu, que Machu Picchu es el gran paraguas, la locomotora del turismo en el Perú, podríamos hablar de todos estos destinos que ustedes están viendo y que en sí mismos son destinos turísticos. El lago Titicaca, Arequipa, las playas del norte, inclusive Chachapoyas, Escuela, en fin, todos estos que ustedes están viendo demuestran que el Perú es un país
con mucha riqueza y que sigue teniendo el potencial turístico. ¿Qué pasó en el mundo? El turismo en el mundo se fue llenando de nuevas propuestas. Había una saturación, proliferación de destinos y la gente comenzó a buscar cosas nuevas. Ya no se visita los sitios para conocerlos, tomarse la foto, sino la gente quiere ir y vivir el destino turístico, vivir nuevas experiencias. Entonces, el nuevo mercado turístico tiene o tenía ya, lo vamos a ver más adelante, como eje las experiencias. ¿Y qué es lo que se comenzó a hacer? Convertir al país, traducir esos sitios de geografía, esos sitios de naturaleza, esos sitios de cultura, traducirlos a experiencias. Eso es lo que hay que hacer con un destino, ¿no? No me basta decir voy a visitar este sitio, es ¿qué voy a ir a hacer? ¿Qué experiencia voy a vivir? Eso es lo que se llama convertir un destino en experiencia. Y la verdad es que hay que conocer a tu cliente, entonces ya no es válida una segmentación por edad, ingresos, intereses y actividades preferidas, sino que hay que entenderla, qué te motiva a viajar, qué comportamiento estás buscando y qué preferencias tienes. Pasamos de una segmentación tradicional a una segmentación más psicográfica, ¿no? ¿Y por qué? Porque habría que convertir todas los lugares, los sitios, convertirlos en experiencia turística. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el turismo gastronómico, no hablamos de la comida solamente, la gente viene a disfrutar, desde ir y conocer dónde venden los productos, entender la historia detrás del plato y por último, comerlo. Pero la experiencia total del turismo gastronómico no se reduce a comer, se reduce a entender los ingredientes, se reduce a entender la historia de ese plato, incluso la historia del chef y del restaurante que estoy visitando. ¿Y por qué el buscador de experiencias es nuestro principal turista? Porque el Perú puede ofrecer un abanico de experiencias muy interesantes. Entonces hay que trabajar en eso, en transformar la oferta turística en experiencias. Eso es lo que el mundo te está pidiendo, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ir en parte de buscar el desarrollo y llegar a esos productos turísticos que tienen que estar llenos de experiencias. ¿Qué atributos quiere el Perú? ¿Qué atributos tiene el Perú? La cultura, como habíamos hablado, la gastronomía, por ejemplo, es una cultura viva. La historia, la geografía, ya habíamos hablado de la costa, sierra, selva, y la biodiversidad, ¿no? El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad. Las aves, las plantas, nos configuran con mucho atractivo. Y efectivamente, al Perú se le asocia como un país que ofrece una gran experiencia cultural y auténtica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos culturas ancestrales, porque además, de todas maneras, Machu Picchu y las Islas Galápagos en Ecuador son los dos grandes íconos del turismo de Latinoamérica. Esto hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Y hay que valorar que las experiencias en el Perú tienen el mayor componente de autenticidad, ¿no? La autenticidad que es el mostrar las cosas con un tono propio, con unas características particulares. Entonces el Perú es un país que está muy lleno de recursos, pero a la vez tiene muchas cualidades para configurar esos productos, esos recursos, esos atractivos, ir llenándolos de experiencia. O sea, yo vengo, como les decía,
a comer, pero no vengo solo a comer, hay toda una experiencia alrededor. Yo vengo a ver un monumento que es Machu Picchu, no, hay toda una experiencia, conocer la experiencia mística, entender la historia, pensar cómo se hizo eso, porque estuvo 400 años oculto, o sea, alrededor del sitio hay muchas cosas que lo configuran como experiencias positivas. Y cuando hablábamos al principio que en el momento que se lanzó Machu Picchu al mundo, este causó asombro, descubrimiento, aprendizaje, exploración y enriquecimiento espiritual, nos encontramos con que todas nuestras experiencias tienen que estar alrededor de estos 5 conceptos. Si nosotros somos capaces de identificar el sitio, el lugar, el recurso, el atractivo, el producto y decir, ¿cómo hago que cause asombro? ¿Cómo hago que la gente quiera descubrirlo? Que quiera aprender, explorarlo y además te traiga enriquecimiento espiritual, voy a generar una experiencia inolvidable. Y bueno, hemos tenido, el Perú ha sido siempre considerado como un país con presencia en los rankings más importantes del mundo, siempre en el top 10 de estos conceptos tan importantes para crear experiencias inigualables, únicas. Ahora, ¿qué pasa con el turismo actualmente? Esto va a ser, yo no voy a ahondar esto porque esto es todo un estudio diferente, en el turismo con el COVID. ¿Qué pasa? De un día para otro, todo este trabajo, todos estos recursos se cortó. Ya, se cortaron totalmente, el mundo entero cerró sus fronteras, ni se puede venir al Perú, ni se puede salir del Perú. Entonces, ¿qué se tiene que hacer mientras dure el COVID? Mientras dure el COVID hay que tener presencia en los principales mercados. Hay que ir, o más que ir, hay que despertar esa curiosidad por el Perú. Hay que estar de frente, que no todo el día, pero que haya mucha presencia, que la gente no se olvide que existe el Perú. Los mercados emisores de turistas hacia el Perú están en Europa, están en Estados Unidos, entonces tenemos que lograr presencia en esos a través de redes sociales, de publicidad en outdoors, de publicidad a lo mejor en algún momento en televisión. ¿Por qué? Porque la gente no se puede olvidar que existe el destino Perú. En este momento, las decisiones, o sea, nadie está pensando en viajar, evidentemente, porque no, primero porque no se puede, y segundo, porque hay otras prioridades. Pero si nosotros somos capaces de mantener la presencia del Perú en los principales mercados emisores, por lo menos no vamos a salir del circuito de la presencia, del posicionamiento de los futuros turistas. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que apoyar a las empresas del sector. Hay que hacer relacionamiento con mercados emisores, con los turoperadores, con las líneas aéreas que también están paradas. Hay que darles información, hay que decirles que estamos listos hay que contarles qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho con el sector. Hay que hacer un plan económico post-COVID. ¿Qué quiere decir? Que el día que se abra los aeropuertos, las fronteras, no van a comenzar a venir los turistas. Entonces, ¿cuál es ese plan económico post-COVID para poder atraer turistas? ¿De dónde vamos a sacar presupuesto para promoción? ¿De dónde vamos a sacar presupuesto para comenzar a reimpulsar el país? Entonces, creo, y la innovación, como siempre, hay que volvernos creativos. Pero en este paréntesis del turismo, no hay que salir del circuito, hay que tener mucha información. No hay presupuesto, hagamos redes sociales. Pongamos videos pequeños, el Perú te espera, fotos de Machu Picchu, la actividad que están haciendo en Machu Picchu, lo estamos manteniendo, lo estamos poniendo hermosos, todo lo que hacen los chefs acá de los restaurantes turísticos, todo cómo se han reinventado. O sea, hay que estar en el cerebro de la gente que sin poder viajar siga teniéndonos presente. Esto es
mientras dure el COVID. ¿Cómo va a ser? Porque miren, yo les había puesto esto para que vean. Hemos ido creciendo, pero de enero a agosto del 2019 teníamos, esto son la última data del MINCETUR, hemos cerrado en menos de 5 millones, pero de enero a marzo del 2020 todavía no han sacado las cifras y nos vamos a quedar en esa cantidad. Vamos a llegar con mucho esfuerzo a cifras del año 2005-2004. Pero hay que recuperarnos, porque esto es como un... estamos bajando y tenemos que apenas se abran, tenemos que estar en capacidad de reinsertarnos en el mercado internacional de turismo. ¿Cómo va a ser el turismo post-COVID? Primeramente, el turismo post-COVID va a tener un componente importantísimo, la vacuna. Si aparece la vacuna, prácticamente el 80% del problema está resuelto. ¿Qué otra cosa va a tener en cuenta el turista para viajar a un país? La sanidad de ese país. Y en eso hay que prepararnos, porque no estamos bien. O sea, un turista primero va a ver si el seguro con el que viaja le paga, le cubre el ir a un país. Entonces de repente le dice, oye, no te cubro ir a este país porque las condiciones sanitarias no son buenas. Ese puede ser un tema. Otro turista dice, ¿y si yo voy a ese país y me enfermo? Porque el tema sanitario era un tema importante, indudablemente, cualquier persona se preocupa por su salud, pero no era un tema vital como lo que está pasando hoy día. Hoy día hay mucha conciencia sobre el tema sanitario, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué otro tema hay que tener en cuenta? La flexibilidad. Y la flexibilidad en el momento de comprar pasajes, porque uno de los grandes problemas que han habido en el momento que se cierran fronteras es la gente que se quedó con sus pasajes comprados, que se quedó con su hotel contratado. Entonces, ¿y quién me lo devuelve? No, ya lo perdiste. Entonces, la flexibilidad en la compra va a ser fundamental. La flexibilidad en la compra va a ser importantísima en el planteamiento y en las decisiones del turismo post-COVID. Las cercanías, comenzaremos a viajar los que estemos más cerca. Y yo, como siempre digo, la innovación que proponga el sector de turismo. La innovación siempre es fundamental. La innovación a través de apps para hacer seguimiento, la innovación de apps para hacer para conocer los lugares, porque uno no va a decir, no voy a ir a un país a conocerlo con distanciamiento social. No se va a viajar inmediatamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que el turismo post-COVID va a estar regido por la aparición de la vacuna, por el nivel sanitario de los países, o sea, uno va a reflexionar sobre eso, sobre la flexibilidad en el momento de comprar un pasaje, porque esta pandemia a todos nos ha sorprendido, a pesar de que ya lo habíamos escuchado desde enero, diciembre, los problemas en la China, Europa, pero nunca pensamos que nos iba a tocar tan rápido. Entonces, flexibilidad, tener en cuenta los mercados cercanos, que son los primeros que van a comenzar a llegar y comenzar a innovar, hacer propuestas que hagan que todos los factores se alineen a un nuevo turismo. Yo les agradezco mucho y espero que lo que hemos conversado hoy sea de mucha utilidad. Gracias.